Hola, hoy te enseño a hacer estas bombas de chocolate para Halloween. Y estoy bebiéndome una taza de chocolate caliente. Hice estas esferas de chocolate o bombas de chocolate, hot chocolate booms, no importa cómo les digas. El año pasado estuvieron como súper en tendencia y si tú estás siguiendo la serie esta de Gana Dinero Vendiendo Postres, bueno, pues esta es una propuesta que está muy fácil, no se necesita horno y que además es muy atractiva para tus clientes ahora para aprovechar las ventas de Halloween. Y esto es muy fácil, la verdad es que está muy sencillo, pero al mismo tiempo está muy llamativo. De hecho, mira, quedaron súper chulos. A ver, un ojo loco. Este está así como alterado, este es un ojo normal. No sé, yo creo que son una opción padrísima para Halloween. Si es la primera vez que las ves, pues vas a ver que el procedimiento es muy sencillo. Y yo usé moldes para hacer estas bombas de chocolate o bombitas. De hecho son bombitas de chocolate porque este es el molde que se usa, o sea, el tamaño como regular, pero yo las quise hacer un poquito más pequeñitas. Y si no tienes molde, no te preocupes. El año pasado te enseñé una propuesta donde las puedes hacer sin molde. Por aquí te voy a dejar ese video pues para que lo revises y podrías hacer súper fácil estas que son de unos cerebros sangrientos o estas, o sea, estos diseños son muy fáciles, los puedes variar de colores y se pueden hacer perfectamente sin moldes con esa técnica que te enseñé por aquí. Pero también estoy segura que muchos de ustedes ya compraron sus moldes el año pasado porque fue un boom, de verdad fue una locura, las vendían por todas partes y si ya tienes los moldes, esta es una idea genial para que los aproveches. Y una ventaja de tener estos moldes es que no tienen una forma específica, o sea, tú puedes darle la forma que tú quieras como estos cerebros, puedes hacer 1000 diseños y estoy segura que a partir de este momento vas a empezar a ver ojitos, cerebros y todas las figuras de Halloween por más lados. Entonces, para que te adelantes, hoy te traigo esta propuesta y vas a ver que te va a ir genial con tus ventas. O si las quieres hacer solamente para regalar, imagínate esto en una mesa de una fiesta de Halloween. No sé, a mí me parece que están chulísimas y me encanta ver la cara de la gente cuando se las regalo porque les encanta, o sea, sobre todo a los niños, de hecho, bueno, a los no tan niños también, o sea, como que toda la sorpresa y bueno, todo. Entonces, vamos a empezar. Algo muy importante es el chocolate. Tienes que comprar un chocolate especial para repostería o se llama también chocolate de confitería y es especial para hacer este tipo de proyectos. Lo venden en distintas presentaciones y hay un montón de marcas. Te recomiendo que busques una tienda de repostería o una tienda de materias primas y ahí vas a encontrar diferentes opciones. Viene en presentaciones distintas, hay unos que los encuentres así como candy melts y hay otros que vienen en unas gotitas más pequeñas. Te recomiendo que lo compres ya de colores y si no encuentras de diferentes colores, lo que puedes hacer es comprar el chocolate blanco y tú lo vas a ir pintando con los colores que quieras. Y ya que tienes tu chocolate, lo que tienes que hacer es fundirlo. Puedes hacerlo como yo lo hago en microondas, como es muy poquita cantidad la que yo pongo, lo voy poniendo de 10 en 10 segundos, o sea, 10 segundos, remuevo, lo meto otra vez 10 segundos, lo vuelvo a remover hasta que quede fluido. Y si no tienes microondas, se puede fundir también a baño María, es poner un platito encima de una olla que no esté hirviendo todo el tiempo, simplemente en agua caliente y lo vas a estar removiendo hasta que se funda. Un deli tip es algo que yo hago, pongo un poco de chocolate blanco y si no quiero que quede el color tan intenso, lo mezclo con unas gotitas de chocolate de algún color, entonces así ya puedes hacer un montón de combinaciones y de colores. Este primer diseño es el más fácil. Una vez que hayas elegido el color de tu chocolate, yo escogí negro, lo vas a empezar a poner dentro de tu molde. Yo lo hice con una cuchara, pero si tienes una brocha también está bien. Este molde que tengo aquí mide 5 centímetros y medio cada media esfera. Entonces vamos a aplicar cubriendo lo mejor que se pueda. O sea, no vayas a dejar algún huequito o que se transparente un poco el molde porque entonces se puede quebrar al momento de desmoldar.
Así que vamos a aplicar el chocolate en cada media esfera y cuando termines de aplicarlo lo llevas a enfriar. No se tiene que enfriar demasiado, o sea, nada más lo pones unos 3 minutos o 5 minutos en el refrigerador y ya lo puedes sacar. Yo solamente le puse una capa de chocolate, pero sí traté de cubrirlo bien. Y ahora lo que voy a hacer, ya que está fría, las desmoldo. La verdad es que yo no uso guantes durante todo el procedimiento porque no es necesario. En el único momento en el que sí debes de usar los guantes es al desmoldarlos o al tocarlos por la parte de arriba, porque pues no sé, puedes dejarle marcadas las huellas. Es en el único momento en el que me pongo los guantes, es para desmoldarlos. Y entonces lo vas a despegar un poquito por las orillas. Empiezas despegando muy suavemente y después vas a empujar tantito con tu dedo, pero doblando el molde. O sea, trata de no manipular mucho el chocolate para que no se te vaya a quebrar. Y el paso siguiente, bueno, aquí dice que hay que rellenarlas. Es que esta es la receta original de las chocobombas de Halloween. Y bueno, tú puedes ponerle, si quieres, chocolate en polvo, pues hay de distintos sabores, pero en esta ocasión yo solamente les voy a poner los malvaviscos porque, como te has dado cuenta, estoy usando chocolate de colores. Y este, igual que el chocolate blanco, es más dulce que cuando usas chocolate semi amargo, chocolate amargo. Entonces, si tú quieres, les puedes poner un poquito de cocoa en polvo o de cualquier saborizante, pero yo solo les voy a poner los malvaviscos. Para esto vamos a ocupar un plato caliente. Puedes meterlo al microondas o, como yo, ponerlo en baño María. Y cuando ya esté caliente vas a poner la media esfera solamente un par de segundos y en cuanto se haya fundido un poco la orilla lo retiras rápidamente y vas a poner ahí los malvaviscos y vas a hacer exactamente lo mismo con la otra media esfera. Para esta decoración yo puse chocolate fundido en una bolsita, lo metí unos segundos al microondas y ahora nada más lo voy a ir colocando de esta forma encima de la esfera. Le estoy poniendo unos sprinkles de colores de Halloween y también estos ojitos y huesitos. Así es como queda este diseño. A mí me parece que es muy sencillo y de hecho pues lo puedes ahí combinar con diferentes colores como morado, verde, color naranja. Ahora vamos a hacer estos ojitos, ojotes, y para eso necesitas 3 colores de chocolate. Primero voy a empezar fundiendo un poquito de chocolate negro y con una cuchara voy a poner apenas un puntito que sería como la pupila exactamente en el centro del molde. Y cuando ya los hayas llenado todos, lo vas a llevar a enfriar más o menos unos 3 minutos al refrigerador. Mientras, lleva a fundir un poquito de chocolate del color que tú quieras que sea el iris de tu ojo. En esta ocasión yo estoy usando chocolate en color verde. Nuevamente lo llevé a fundir en el microondas y después de sacar las pupilas, que es la primer parte del ojo, ahora voy a empezar a aplicar con mucho cuidado por la orilla como externa, o sea, por la parte de afuera del color negro voy a poner el color verde. Le damos así unos golpecitos para que se acomode bien. Llevas un par de minutos a enfriar hasta que endurezca y cuando esté así de sólido vamos a aplicar el chocolate blanco por todo el molde. Yo estoy poniendo solamente una capa, pero la estoy dejando un pelín más gruesa. Retira el exceso de chocolate que haya quedado en el molde y nuevamente lo vas a llevar a enfriar hasta que esté completamente sólido. Cuando haya endurecido, desmolda con cuidado despegando primero por las orillas y empujando desde la parte de abajo, doblando solamente el molde para que no se vaya a quebrar el chocolate. Como yo decidí hacer 6 ojos, entonces ahora simplemente voy a hacer la parte de atrás y para eso solamente tengo que poner el chocolate blanco en los moldes. Retiro el exceso de chocolate de las orillas, nuevamente lo llevo a enfriar y desmoldo con cuidado cuando ya está sólido. Cuando tengas listos los dos lados de la bomba de chocolate, pon cerca tu relleno. Yo uso malvaviscos que sé que a algunas personas les dicen bombones. También acerca el plato caliente y vas a poner la media esfera un momento para que se funda de la orilla, pero solo es un par de segundos. Rellenas con los malvaviscos, bombones, nubecitas y si quieres también puedes poner chocolate en polvo. Fundes la otra media esfera y unes presionándolas ligeramente por unos segundos. Si te queda algún hueco como este que se ve aquí, puedes resanarlo con el chocolate que queda en el plato usando una espátula.
Y ahora, para hacerlos con este efecto de las venitas, o que puede ser también como de salpicaduras de sangre, lo que tienes que hacer es fundir un poquito de chocolate en color rojo o pintarlo en color rojo. Y vamos a repetir el mismo método de hacer la pupila y el iris. Yo esta vez puse el iris en color morado porque pues no sé, me gustó más, puedes usar el color que quieras. Y aquí tienes dos opciones, puedes hacer unas salpicaduras, por ejemplo con una cuchara pequeñita para que quede ahí en la cavidad del molde y después cubrirlo con chocolate blanco, o hacerlo de esta forma. Yo lo que hice fue fundir el chocolate y ponerlo dentro de una bolsita. Así tiene que estar líquido y fluir. Y entonces ahora lo que vas a hacer es tomar esa bolsita, hacerle un corte muy finito en la punta y vas a ir haciendo las venas de esta forma. Y vas a esperar a que las venitas se enfríen y ahora sí vas a aplicar el resto del chocolate blanco sobre todo el ojo. Y nuevamente cuidando de cubrir bien tanto en el centro como en las orillas del molde. Retiras el exceso de chocolate de la parte de arriba y nuevamente las vas a llevar a enfriar. Y vas a repetir el mismo procedimiento de desmoldarlas y la parte del relleno es exactamente igual. A mí me gusta usar estos malvaviscos que son así pequeñitos porque creo que quedan súper bien al momento, ya que se rompe la chocobomba, pues quedan perfectos. Y a mí estos me gustaron un montón. Como siempre no me puedo decidir por unos porque también los verdes, bueno, estos otros que no tienen las líneas rojas me gustaron mucho. Pero tú me puedes dejar en los comentarios cuál es el que más te gustó. Y ahora vamos a hacer estos que también están súper cool, o sea, son los de cerebro. Y algo que me gusta de estos moldes es que no tienen una forma específica. O sea, estaría bien si ya viniera el molde en forma de cerebro, ya nada más aplicas el chocolate y desmoldas y ya está. Pero creo que no sería tan práctico porque ese molde solamente lo podrías usar en Halloween y no sé, para alguna fiesta de zombies. Pero ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo sin tener este molde en específico y pues para sacarle todo el provecho que se pueda a estos moldes. Vamos a repetir el procedimiento de fundir el chocolate, pero en esta ocasión lo voy a pintar. Y antes de eso quiero aprovechar para darle las gracias a todos los miembros que se han unido a mi canal, que me apoyan directamente. Por aquí les voy a estar poniendo sus nombres. Y también gracias a todas las personas que comparten mis videos, que le dan like. Gracias por todos los mensajes bonitos que me dejas en los comentarios. Y ahora sí, en esta ocasión usé chocolate blanco y lo que voy a hacer es pintarlo con un colorante. Es un colorante en gel, es un colorante normal, pero estoy usando este que es un aditivo para chocolate. Entonces, para pintar chocolate se necesitan colorantes liposolubles, pero estos colorantes pues caducan muy rápido y además son muy caros. Entonces venden este otro producto que es un aditivo para chocolate. Ahí trae las instrucciones, agregamos un poquito y ahora vas a poner el colorante que elijas. En esta ocasión yo estoy usando este colorante en color coral para que sea parecido al color de un cerebro, aunque me quedó un poquito pasado, igual le hubiera puesto una gotita menos. Nuevamente voy a rellenar todas las cavidades del molde, cuidando de llenar las paredes. Retiramos el exceso y lo vamos a llevar a enfriar hasta que endurezca. Cuando el chocolate ya esté sólido, esté frío, entonces ahora nuevamente vas a desmoldar con mucho cuidado. Y el resto del chocolate que nos sobró lo voy a poner en esta manga pastelera y al principio tiene que estar así fluido porque pues está todavía un poco tibio, pero lo tenemos que dejar, no que enfríe por completo porque se va a endurecer, simplemente que tú notes que ya no escurra, o sea que todavía se sienta suave dentro de la bolsa, pero que ya no escurre. Cuando ya tenga esta consistencia, le vas a cortar apenas muy poquito a tu manga o a tu bolsita y ahora sí vas a empezar a presionar y vamos a hacer como las dos mitades del cerebro. Entonces empiezas haciendo este movimiento, en realidad aquí no tiene que quedar perfecto, o sea tú más o menos vas a ir haciendo este movimiento, tiene que estar así con esta consistencia porque si te queda muy líquido se te va a escurrir y si está muy duro no va a fluir, no vas a poderlo sacar de la manga. Entonces vas a irte haciendo así por todo el hemisferio derecho y después haces el hemisferio izquierdo. Si se enfría mucho tu chocolate, lo vas a meter unos segundos al microondas o le puedes dar también calor con tus manos hasta que sientas que volvió a tener la misma consistencia. Y una vez que estén fríos, cuando ya nuevamente el chocolate esté sólido, ahora nuevamente haces el proceso de rellenar y de tapar. Yo te recomiendo que para hacer este método, que se funda un poquito la orilla, uses el plato caliente, porque si usas algo metálico, pues no sé, como que el chocolate es muy delicado y se te puede derretir de más. Entonces este método que hemos estado
estado usando aquí es perfecto. Así es como quedan. Para mí así ya se ven súper bonitos, pero si quieres darle este efecto sangriento, aquí te voy a decir cómo lo hice. Fundí unas gotitas de chocolate en color rojo y le puse, más o menos eran 3 gotitas de color rojo y una gotita en color negro, para que no quedara tan súper rojo. Y a esto le agregué un cuarto de cucharadita de aceite. Lo dejé que quedara súper fundido y con una brocha empecé a aplicarlo un poco por encima. Aquí es decisión tuya, si tú quieres que queden como muy sangrientos, pues lo aplicas súper bien, o si quieres dejarlos nada más así un poquito salpicado. A mí la verdad me encanta cómo quedaron, como siempre estoy indecisa entre los ojos o el cerebro. Escríbeme en los comentarios cuál te gustó más. Yo sé que esto no es como las típicas cosas que he hecho en Halloween en otros años, que por cierto, si no las has visto, por aquí te voy a dejar una lista. Hay unos pasteles que son unos mini pasteles con un estilo muy kawaii, más tierno. Y también recuerda que en la descripción te voy a dejar el link para que veas el otro video donde te enseño a hacer las esferas de chocolate o las chocobombas sin moldes. Ahí te lo voy a dejar, y también hay algunos diseños que son de Navidad, pues por si quieres ir a echarles un vistazo. Aparte de que están muy llamativas, la verdad es que es una bebida, pues no sé, ahorita que ya empieza el frío, y si las quieres hacer para vender, puedes ponerlas simplemente así como estas dentro de un capacillo o en una cajita si vas a hacer como por mucha cantidad. Y pues si todavía no sabes cómo cobrar el precio de tus productos, tengo un video en donde te doy muchos tips y muchas sugerencias para que tengas en cuenta al momento de ponerle el precio a tus postres o a tus pasteles, y ese video te lo dejo también aquí abajo en la descripción. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres cada vez que hacemos un nuevo video, cada vez que lo publicamos, alguna idea como esta. Y si haces algo de esto o cualquier otra receta del canal, recuerda que tengo Instagram, Facebook, Twitter, tengo cuenta de TikTok y me puedes mandar tu foto por ahí. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Espero que te haya gustado mucho estas ideas de bombas de chocolate para Halloween. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.